Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de YouTube de Administrativa de Abogados, en el que saben que siempre estamos muy pendientes de la actualidad. Los medios de comunicación han tenido acceso, por lo que parece, a una ponencia relativa a la posible sentencia relativa, a su vez, a la ley de amnistía. Y para hablar de todo esto que está copando las portadas de los medios de comunicación, contamos con José Luis Fuertes. Él es exabogado del Estado y tiene mucho que aportarnos en este ámbito. Buenos días. Muy buenos días, Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Queríamos saber si nos puede indicar esto que estamos viendo en los medios de comunicación, hasta qué punto podemos fiarnos de lo que dicen, en primer lugar. Claro. Bueno, en primer lugar, entiendo yo, pues hombre, que siempre nos debemos fiar de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación que están dando esta noticia, que son medios acreditados y sólidos, puede ser, por ejemplo, el diario El País y algunos más, en fin, son diarios sólidos. Sobre todo porque además por el contenido de esas noticias, pues se ve que es un contenido consistente, se ve que tal, efectivamente. Entonces, claro, aquí la cuestión es que estas noticias se han producido hace 2 o 3 días, porque parece ser que se dispone por esos medios de la ponencia sobre la primera sentencia que podría dictar el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Y digo sobre la primera, porque hay que recordar, y eso es la limitación un poco que tenemos en este momento, pero soy consciente de ella, y por lo tanto también ser consciente de las limitaciones que tiene esta misma ponencia por definición, ¿eh? Que estamos ante la ponencia del recurso, de la sentencia que puede resolver el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Exclusivamente ese, por lo que parece ser, según dicen los fragmentos de la ponencia que se han publicado. Hay que recordar que hay varios recursos de constitucionalidad presentados por varias comunidades autónomas, por lo tanto habrá muchos más argumentos que los que haya puesto el Partido Popular. Esos recursos han sido admitidos por el Tribunal Constitucional, ha admitido la legitimación de las comunidades autónomas para ello. Luego entrará también en esos recursos. Y hay una cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de toda la ley de amnistía, en un extenso auto muy fundamentado, que ese también es conocido y público, donde el Tribunal Supremo, concretamente su Sala de lo Penal, es decir, plantea la posible inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que para eso está, de toda la ley de amnistía, de toda. Y también recordemos, por último, que todas estas noticias colaterales que se están diciendo, que la ponencia no habla sobre la malversación, el delito de malversación de los señores procesados por estas cosas, es normal, porque el delito de malversación, aunque sí que está incluido en la ley de amnistía y la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de eso es una cosa que vendrá después. Vendrán los recursos de amparo que han presentado estos señores, entendiendo que si la ley de amnistía es constitucional, se le debe aplicar íntegramente y no excluir de ahí esa malversación por una interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de que aunque ha habido una malversación sin enriquecimiento, pero sí que ha habido una malversación sin empobrecimiento, por lo cual no ha habido, que es lo que dice el Tribunal Constitucional Supremo. Y por lo tanto, entiende que la malversación, aunque fuera constitucional la ley de amnistía, estos señores, si se les ha procesado o se les puede condenar por ello, esa figura delictiva no está amparada por la ley de amnistía y debe proseguir el procedimiento penal correspondiente por esa figura. Eso ha sido objeto de recurso de amparo por parte de diversas personas afectadas, que entienden que esto es una interpretación extensiva, por tanto indebida, que ha hecho el Tribunal Constitucional de la ley de amnistía. Pero claro, presupuesto para que eso esté bien o esté mal es si la propia ley de amnistía es constitucional o no. ¿Y qué efectos tiene eso? Porque si la ley de amnistía es totalmente inconstitucional, pues entonces ya no cabe plantearse si tal malversación no deja de estarlo. Habrá que planteárselo después si se consagra la constitucionalidad. Vayamos entonces a estas publicaciones, que en principio son muy atendibles y muy razonables, sobre la ponencia hecha por la magistrada, la señora doña Inmaculada de Montalbán, sobre la primera sentencia de la ley de amnistía, que es, entiendo yo, a la vista de su contenido, el recurso de constitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Bueno, primero es cierto que lo primero que hace un juez experimentado, no yo, sino muchos que llevan muchos años con esto del Tribunal Constitucional, es preguntarnos cómo ha conseguido nadie la ponencia de la magistrada ponente, porque realmente yo en la primera noticia que tengo de que se haya filtrado,
claro, entre comillas, porque no son documentos secretos y que afecten a entidades personas y todo lo que usted quiera, pero que se haya filtrado nada más y nada menos que una ponencia en una sentencia del Tribunal Constitucional en un tema tan decisivo o en cualquier otro, pues realmente es este. Igual que tampoco he tenido conocimiento de que se filtren ponencias de las sentencias del Tribunal Supremo, cosas parecidas. Yo recuerdo, eso no ha pasado nunca. Y el Constitucional, desde luego, que yo sepa, no ha pasado jamás. Sí que es legítimo que durante un proceso pendiente de sentencia, por ejemplo, un proceso penal que es muy importante, del que se están ocupando los medios, pues los medios antes de la sentencia valoren por su propia cuenta, como si fueran los abogados y los fiscales y el propio tribunal, pues esta prueba, esta otra, pues el testigo dijo tal cosa y demostró, dejó de demostrar. Bueno, pues cosas que son legítimas, porque todavía no hay sentencia, ¿no? Ahí se ha discutido si eso es legítimo que influya a los jueces de cara a poner la sentencia en la llamada presión mediática, ¿no? La presión mediática, y bueno, así todos los medios han condenado al acusado antes de la sentencia, pues el tribunal no se va a atrever a no condenarlo. Claro. No, ha habido medios que antes de una sentencia dicen fulanito es claramente culpable porque el testigo tal dijo tal cosa. Bueno, el argumento que utiliza el periodista o utiliza el medio, que es legítimo, pero claro, no vincula al tribunal sentenciador, que la sentencia no existe. Ahora, que ya es que la sentencia por ahí haya acabado el juicio. Aquí es como si hubiera acabado el juicio no se ha acabado. Ya han presentado las partes todos sus escritos de demanda y contestación y toda la pesca. Entonces, que se filtre lo que va a ser las sentencias, y sobre todo el Constitucional, pues es más bien insólito. Pero bueno, que sea insólito no quiere decir que sea ilegítimo, porque tampoco creo que perjudique mucho a los intereses generales y a los de la justicia. Esto, hombre, les perjudica un poco, porque la deliberación del tribunal ya no es una deliberación, podríamos decir, pacífica. Pacífica, claro que no va a ser, ¿no? Pero ya me entienden, no es una deliberación serena, ¿no? Porque ya, junto con lo que van a deliberar ellos, se ha abierto un debate público y todo el mundo puede opinar, y de hecho todo el mundo está opinando. Para cerrar yo en este momento. Y usted, los que opinen a partir de ahora sobre esa ponencia, que legítimamente puede decir, hombre, pues esto sí, esto no. Pueden opinar. Entonces hay un debate paralelo al debate del propio Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que como todo debate es enriquecedor, pues a mí no me parece mal del todo. Es decir, bueno, pues muy bien, pues además de los propios magistrados, pues hay un debate de altura, que tampoco veo yo tampoco que sea mucha gente el que esté debatiendo todavía, porque únicamente los medios dicen que dice esto, dice lo otro, el PP dice que no está de acuerdo, también lo hace con prudencia, porque es una parte. Mm, por cierto, no sé qué dice el fiscal. Estoy construyendo constitucional, eso no sé de ningún sitio, por lo menos lo he visto yo hasta ahora, pero bueno, da igual. También están los letrados de las cámaras, que también defienden y se personan los recursos de inconstitucionalidad. Por supuesto, el abogado del Estado que defiende al gobierno de la nación, pues habrá contestado el recurso diciendo que la ley es perfectamente constitucional, con los argumentos que haya expuesto. Yo desconozco, pero no lo dice la gente. Los trozos que se han publicado de la ponencia no lo dicen, pero los antecedentes de la sentencia sí que se recogerá. El antecedente de la sentencia dirá, se interpuso un recurso. El recurrente dijo esto, esto y esto. El abogado del Estado dijo esto y lo otro. El Parlamento dijo esto y lo otro. El Congreso, el Senado. Y luego ya viene esto, la sentencia en sí misma. La decisión del tribunal. El dictum. ¿Quién tiene razón? Hay tribunales constitucionales, por cierto, en otros países, que eluden dar demasiadas argumentaciones sobre sus decisiones. Para evitar que luego se extrapolen sus argumentos para otras cosas fuera de contexto, en otros casos que no tenían nada, dice, como ya dijo el tribunal en aquel caso, oiga, por ejemplo, el Consejo de Estado francés prácticamente no dice nada. Dice, esto es constitucional y esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y se acabó, pum. O la Cámara de los Lores o alguno de estos, en fin. No, la Constitución alemana, en cambio, por ejemplo, por razona mucho más, el Supremo americano, ¿no? Que ejerce funciones del Tribunal Constitucional porque hay jurisdicción difusa y no concentrada como aquí. Para ello no hay un Tribunal Constitucional, sino que el Tribunal Supremo ejerce las funciones del Tribunal Constitucional, pues ese sí argumenta muchísimo sus sentencias y tal. Bueno, adelante. La ponencia parece ser no. La ponencia entiende que la ley es constitucional en cuanto a los argumentos del Partido Popular, por lo que hemos podido conocer. Y fundamentalmente por aspectos que son, en realidad, si se lo observan, fundamentalmente formales y no del fondo de la ley. ¿Qué dice la ponencia? Pues la ponencia dice básicamente tres cosas. Básicamente. Que la ley tiene una justificación razonable, la primera. No es una ley arbitraria o caprichosa. No es una ley que atienda a intereses particulares o no quiera privilegiar a nadie, sino que atiende al interés general como se explica en su preámbulo. El preámbulo de la ley, dice la sentencia, muy bien redactado, pero no solo que esté bien redactado formalmente, sino que explicita razones atendibles de interés general. Es la reconciliación
nacional, la normalización de la fractura social producida por el intento inconstitucional e ilegítimo de constituir a Cataluña en un Estado independiente, que era inconstitucional no porque en sí mismo no se pueda pedir eso, que eso lo puede pedir cualquier partido político o cualquier persona, pero siempre dentro de los marcos pacíficos de la Constitución, como se ha dado siempre en los fines del Partido de Esquerra Republicana, o o como los partidos republicanos quieren cambiar la monarquía por la república. Todo eso perfectamente legítimo, pero por los medios pacíficos constitucionales, no por medios violentos, no por convocando referéndums no autorizados, utilizando recursos públicos que no están previstos para esas cosas, e incluso con un cierto grado de violencia física, aunque fuera pequeña. También hubo algo de eso, aunque afortunadamente, pues las cosas como son, de eso hubo muy poco. Pues yo estuve allí el día del referéndum, estuve en Castellillo, sí, estuve en Lérida, estuve viviendo las colas y cómo la gente votaba ordenadamente, y luego se iban a comer. Y no vi ningún incidente de particular, estuve todo el día allí, todo el día allí, porque, por pura casualidad, porque yo fui a pasar un fin de semana ahí en esa bella provincia, ¿eh? Y entonces pues coincidí con que era justamente el día del referéndum y estaba lleno de carteles propugnando el sí, pero de una forma pacífica y tal. Y lo que en sí mismo era el referéndum, pues la gente, claro, no se podía, pero intentaban entrar a las urnas, no podían, intentaban no sí, no, no. Claro, no había ningún control, con lo cual tampoco se votaban, que dejaban de votar. Los escrutinios no tenían garantía ninguna, claro, con lo cual pues también los resultados, pues en fin, se notaba que era una especie de un acto simbólico. Un acto simbólico. Igual que reivindicativo hostil, era un acto simbólico de que querían reivindicar eso, pues podía o se dejaba de poder. Por supuesto, era ilegal e ilegítimo. Eso lo reconoce la sentencia, ¿eh? La sentencia, según la ponencia, dice que los que se sitúan voluntariamente fuera del marco legal son los que promueven el proceso, ¿no? Somos los grupos independentistas que tienen diversas formas jurídicas, porque no solo es el partido tal, el partido cual, el partido prácticamente no intervinieron. Fueron diversas organizaciones civiles, el Fórum, no sé qué, en Cataluña hay muchas organizaciones civiles de todo tipo, eran las que promovían estas cosas. Y entonces, bueno, reconoce que son ellos los que se sitúan deliberadamente fuera del marco de la legal y que todo eso es ilegítimo, ilegal, y que por lo tanto es lógico, dice la ponencia, parece ser, según lo que se ha publicado, que el Estado reaccione con sus medios punitivos frente a unas actividades que eran ilegítimas, incluso ilegítimas desde el punto de vista penal. Hasta aquí bien, por eso hay amnistía, claro, porque si no hubiera habido delitos, auténticos delitos, legítimos delitos, pues no habría que amnistiar nada. Pero ante multas de tráfico, pues no habría habido que amnistiar nada en particular. Toda la sentencia reconoce que el proceso es ilegítimo, que es ilegal, que estaba fuera del marco legal, que era contrario a la Constitución y que era contrario al Código Penal. Eso lo reconoce. O sea, pero reconoce que la justificación de eso que está en el preámbulo es una justificación razonable y atendible. Es la reconciliación de entre estos grupos y los que estaban en contra, que había producido una fractura social que además venía de hacía tiempo, una división de la sociedad, de la propia sociedad en Cataluña, no ya sociedad en España, sino sociedad en Cataluña, sobre unas cosas y otras. Y eso había producido una fractura. No se decía gráficamente que era una misma familia, el padre era independentista, la madre era nacionalista, que era un poco de... esto es verdad, bueno, que había... que no se hablaba a la hora de comer, me entiende, ¿no? En fin, por esto, ¿no? Otras cosas así, pero esto no. Bueno, dejando aparte estas cosas de tipo anecdótico, se entiende que no es un capricho del legislador. El legislador ha atendido a un fin que en principio es razonable atendido. Pero claro, esto es un argumento superficial. El hecho de que haya una buena intención y tal, pues no quiere decir que esto constitucionalmente esté bien o esté mal, porque con esa buena intención se puede administrar cualquier cosa, no solo esto. Ese es el primer argumento. El segundo argumento, para hacer esto utiliza la ponencia, es rechazar la finalidad, podemos decir, política que atribuye el Partido Popular a esta ley. Pero lo que dice el Partido Popular, según dice la ponencia, es decir, oiga, esta ley es inconstitucional porque realmente no es un acto del legislador en aras al interés general, sino que es fruto de un pacto político como entre partidos. Es un fruto de un pacto político entre el Partido Socialista Obrero Español, entre el Partido Junts, etcétera, para conseguir una estabilidad parlamentaria y fruto de este pacto, de esta transacción que han hecho para asegurarse de los votos recíprocos para las medidas legislativas del futuro, pues han convenido hacer esto para autobeneficiar. Es una autoamnistía, además, que es el recurso del Partido Popular. Algunos de los implicados se amnistían a ellos mismos, evidentemente, claro, es evidente que sí, además, esto es cierto, básicamente, por lo menos a nivel general, pues esto es verdad. Claro, y dice la sentencia con buen criterio que esto queda extramuros del Tribunal Constitucional, que la Constitución no puede entrar en las motivaciones psicológicas de los
del legislador, y el legislador pues estaba pensando en esto, que había un acuerdo, que lo dejaba de haber, o que se pretendía tal cosa. Tiene que ver el texto objetivo de la ley, no tiene que ver la mens legislatoris, tiene que ver la mens legis, que eso es el criterio de interpretación objetiva. Claro, ese es el segundo argumento, que es perfectamente consistente. Bueno, y el tercer argumento, y es el argumento, podríamos decir, estrella de este recurso, es que lo que dice la ponencia es que solo el legislador puede hacer todo aquello que no esté prohibido explícita o implícitamente por la Constitución. Bueno, que no puede hacer todo lo que no esté prohibido explícitamente, pues eso es una perogrullada, con perdón, es evidente que no. Y entonces el problema es qué es lo que está prohibido implícitamente. ¿Esto estaba prohibido implícitamente o no? Es decir, la amnistía cabe en nuestro marco constitucional o no cabe. Implícitamente, porque es cierto que no se prohíbe. La ponencia hace una indagación de los antecedentes de la Constitución y dice que efectivamente, visto los antecedentes de la Asamblea Constituyente, que son muy ilustrativos, por cierto, sobre muchas cosas, ¿no? Habrá que conviene acudir siempre a los diarios del proceso constituyente del Parlamento, que son muy buenos, ¿verdad? Muy completos. Nadie pretendió nunca prohibir la amnistía, es decir, es un tema que ni se planteó, ni siquiera interpretativamente. Sí que se quedó claro que se querían prohibir los indultos generales y se prohibiera. Pero claro, el indulto es completamente distinto. El indulto no extingue todos los efectos del delito. El indulto extingue la pena, pero, por ejemplo, la responsabilidad civil y las demás cosas subsisten en el indultado, que tiene que cumplir con su responsabilidad civil y pagar las indemnizaciones a las víctimas del delito. La amnistía no. La amnistía borra absolutamente todos los efectos del delito, como si nunca hubiera existido el delito, responsabilidad civil incluida. Excepcionalmente, que dice la ponencia, esos delitos dejan de serlo durante el tiempo en que se aplicará. Y ahí está el quid del asunto, en la palabra excepcionalmente. ¿Y esta excepcionalidad es legítima constitucionalmente? Bueno, pues eso la ponencia, en principio, parece ser que dice que sí, porque dice que había unas circunstancias, y bueno, lo que dice la ponencia, ya en plan claramente voluntarista, por lo menos en mi opinión, es decir, bueno, la amnistía no está prohibida y por lo tanto cabe en el marco constitucional, que tenga unos fines atendibles. Pero solo se debe ser utilizada excepcionalmente. Parece que la ponencia lo dice así. Solo se debe usar, o sea, es prudente. Bueno, no vamos legalmente a usar la amnistía cuando nos parezca bien. No sé por qué no, porque se ha dicho que cabe en el marco constitucional, pues se podrá hacerlo siempre que el legislador quiera. ¿Por qué no? Siempre que no vulnere, en fin, las líneas rojas de la amnistía, que no lo dice, creo que no sé si está en la ponencia o no, pero que todo el mundo por consenso sabe que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, los criminales humanitatis, el genocidio, en fin, ese tipo de cosas nunca son amnistiables, eso ni por esta amnistía ni por ninguna, y por lo tanto, además de hecho están excluidos expresamente en el texto de la ley de amnistía, por lo cual ahí no hay ninguna duda. Ahí sí que hay una prohibición implícita o no tan implícita de la Constitución y ahí no hay cuestión. El problema está en la libertad del legislador fuera de esas líneas rojas. Hombre, si hay libertad del legislador, ¿por qué tiene que ser excepcional? Bueno, pues sí o no. Si el legislador, como es el mismo, es el que define lo que es el excepcional, pero sí, pero la ponencia dice aún así eso, ¿eh? Dice que tiene que ser solo excepcional, excepcionalísimo, en casos de singularísimas circunstancias. Está queriendo decir, en mi modesta opinión, que esta amnistía es constitucional, pero que nos olvidemos de futuras amnistías. Que esta es la última amnistía posible, ya que ha habido un problema histórico en la historia de la democracia española, que ha sido la cuestión catalana. Ya existió una Segunda República, ha vuelto a existir, aunque no tan llamativamente o tan gravemente, pues aquí, y que esta cuestión se debe resolver. Y que esta situación institucional es una singularidad y que por lo tanto es una conjunción de circunstancias que no se va a volver a repetir, y eso justifica esta ley de amnistía, y está queriendo decir no justificar ninguna otra amnistía posible futura. Esta es la última amnistía. Esto es lo que parece ser que creo yo que quiere decir la sentencia con la palabra excepcional. Pero también es el punto débil de esta argumentación, que debo recalcar, se limita al recurso del PP, porque bueno, puede que haya otros argumentos por ahí en otros recursos, los hay en la cuestión del Supremo, que tiene mucho más argumentos que este, y tal. Y entonces, el problema es, si esta amnistía es constitucional, ¿cabe cualquier otra amnistía en el futuro? Dentro de 2 años cambia la composición parlamentaria, y en vez de privilegiar, en vez de excepcionar favorablemente la ideología llamada catalanismo identitario, que ha sido una ideología muy robusta en España, empezado por Prat de la Riba, por grandes juristas, grandes pensadores, grandes políticos, a muchos de ellos, por cierto, no independentistas, como Prat de la Riba no era independentista.
hablaba de España como la madre patria y todos sus escritos. Sí que propugnaba el catalanismo identitario, la autonomía de Cataluña y todas estas cosas. Bueno, ya ve que el Parlamento en el futuro diga, pues ahora vamos a amnistiar los delitos ecológicos. Ha cambiado el juego de valores, esto del medio ambiente ya no es tan importante como antes, vamos a imaginar que el Parlamento no es precisamente de la composición actual, sino de otra de otro tipo. Esto no, esto es muy exagerado, esto de preservar tanto el medio ambiente es malo para la industria. Y tal, esto del cambio climático, vete a saber si es verdad o no, entonces vamos a amnistiar, vamos a mantener los delitos como tales, los delitos climáticos, ambientales, pero como no estaba claro que realmente lo fueran, todos los delitos cometidos de tal fecha, tal hecha, de que las industrias pensaban que lo que estaban haciendo no estaba mal del todo, pues vamos a amnistiar esos delitos, que lo seguirán siendo después de la amnistía. El otro legislador, al cabo de 5 años, dice, bueno, estupendo, vamos a amnistiar ahora los delitos urbanísticos. Ha habido un boom, hay unos delitos urbanísticos, está en el... Y no digamos ya los delitos contra la hacienda y la seguridad social, que también podríamos empezar también, no hay nada que lo prohíba, ¿por qué no vamos a amnistiar de vez en cuando? Claro. Hombre, la vida amnistías fiscales, pero de todo tipo, más o menos encubiertas a través de decretos, que por cierto se han declarado inconstitucionales, algunas unas de ellas que yo recuerdo. Pero bueno, vamos a imaginar que el legislador dice, no, esta legislación fiscal que tenemos ha sido muy rigurosa y durante el periodo tal, en que los contribuyentes no tenían muy claro si esto estaba bien o esto estaba mal, vamos a amnistiar, va a seguir existiendo, claro, el delito fiscal, pero durante este periodo de tiempo X, excepcionalmente vamos a perdonar a todo el mundo sus delitos fiscales, todo, el delito, la responsabilidad civil, la penal, la administrativa, el pago, las cuotas, el premio, el recargo. Sí. Bueno, cambia el Parlamento. Entonces tenemos amnistías sucesivas, estamos ante un escenario permanente de amnistías que es difícilmente compatible con la estabilidad jurídica del principio de confianza legítima en el legislador y la estabilidad del Código Penal. Claro. Ya no hay Código Penal. Es decir, no hay Código Penal previsible. ¿Por qué? Evidentemente, el principio de legalidad y la previsibilidad, que son los que definen el principio de legalidad del artículo 25 de la Constitución, se tambalean un poco. Y entonces, claro, porque lo podemos excepcionar, como dice literalmente la ponencia, cuando haya un interés público que nos parezca bien, en aras del interés general, pues no pasará nada. Recordemos que la definición de ley de la Revolución Francesa es precisamente la norma que atiende al interés general. Es lo contrario de privilegio, que es lo que había antes de la Revolución Francesa en el antiguo régimen. El privilegio es una ley hecha para unos privados, para los nobles, para la iglesia, para vete a saber quién. Para los terratenientes, esos eran los privilegios del antiguo régimen, que es lo que quiso evitar la Revolución Francesa, porque a partir de ahora todas las leyes eran generales. Ahora habrá privilegio. Esto es un privilegio. Este es el fondo del asunto. Es un privilegio en relación con estos delitos cometidos en base a una determinada ideología, por muy respetable que sea. Bueno, la ponencia parece ser que lo que hace para evitar esta acusación ideológica es decir, no, aquí no hay ideología, mire usted, ¿por qué no? Porque sí que hay una inconstitucionalidad de la ley, vamos a dar aquí la razón del Partido Popular, dice la ponencia. La ley se olvida de amnistiar también no solo a los que cometieron delitos a favor del proceso, sino también a los que cometieron delitos en contra del proceso. A eso se les ha olvidado, la ley. Eso está mal, dice la ponencia. Aquí hay una desigualdad clarísima, por lo tanto, si amnistiamos a estos señores, también hay que amnistiar a nosotros. Por lo tanto, si un señor de extrema derecha o de derecha saber qué, pues cometió un delito en contra del proceso, pero cometió un delito, ¿eh? Un delito, hombre, no un delito de lesa humanidad ni contra los derechos de la vida y tal, pero cometió un delito de la Guardia Civil, yo qué sé, un exceso de autoridad, pues a ese también hay que amnistiarle. Ahí se ha olvidado la ley. Vamos a darle la razón ahí al recurso del PP y vamos a modificar la ley en ese punto. La ley tiene que ser simétrica, tiene que ser solo para unos y para otros. Y por último, ya acabo. En cuanto a la acusación esa de que esto viola o vulnera el principio de la legalidad en el sentido de la expectativa razonable que tienen los ciudadanos de saber qué es delito y qué no, dice, hombre, no, porque eso solo funciona en sentido negativo. Es decir, lo que no puede hacer el legislador es considerar sorpresivamente delictiva a una conducta que no lo es. Y el ciudadano cree que se puede hacer una cosa, se encuentra sorpresivamente con una ley penal que le dice que no se puede hacer cuando ya la ha hecho. O cuando la está haciendo, esa sorpresividad es la que prohíbe el principio de legalidad penal, dice la ponencia como criterio. Pero no al revés. No pasa nada si sorpresivamente nos encontramos con que nos han amnistiado. Es decir, si sorpresivamente nos encontramos que se han borrado las consecuencias de nuestros delitos. Pues yo creo que sí. Eso viola también el principio de la legalidad, o puede sostenerse, claro, porque entonces, claro, si después de esta amnistía, hasta ahora no, pero como ya se sabe que esto puede ocurrir, pues entonces unas personas pueden pensar, bueno, esto en principio es delito, pero como a lo mejor piden una amnistía dentro de un año, porque a lo mejor los nuestros ganan las elecciones y tal y cual, pues a lo mejor nos encontramos sorpresivamente con que esto deja de ser delito. Pues, la cosa, pues el principio de legalidad de la ley penal
pues entonces vamos a hacer esto porque seguro que no va a pasar nada. Seguro que pelillos a la mar y que nos vamos, y que nos vamos a ir todos de rositas y comer. Hombre, no estamos hablando de delitos graves, recordemos, ¿no? Delitos contra la vida o la seguridad, la otra propiedad de las personas. Pero, claro, el principio de estabilidad disuasoria, en el buen sentido de la palabra, el derecho penal, que es uno de los fines de la pena, la prevención general, de que los ciudadanos sepan cómo atenerse a sus conjuntos para evitarlas prohibidas penalmente, para evitar ser castigados opresivamente, también funciona al revés. Tampoco puede ser que los ciudadanos se animen a hacer cosas que son penales porque sorpresivamente a lo mejor se le quitan los efectos de una amnistía posterior. Es lo que está diciendo la ponencia, que eso no pasa nada, eso es constitucional. Eso no altera el principio de legalidad. Eso es discutible. Yo no solamente, por lo tanto, creo que la ponencia en este punto todos los aspectos formales son correctos, pero son solo formales. Es todo muy superficial. El fondo queda todavía en una zona crepuscular y enigmática que tendrá que ser dilucidada por el resto de los argumentos utilizados por todos los actores en este proceso constitucional, por otra parte apasionante para la historia constitucional de la democracia española. Pues muchísimas gracias por habernos explicado, muchísimas gracias, decía, por habernos explicado todo ello. En primer lugar, que haya recordado a aquellas personas que estén viendo este vídeo que se trata de unos fragmentos publicados en medios de comunicación que están acreditados, pero que son fragmentos y que no se tiene acceso a ella. En segundo lugar, que resuelve esta ponencia, en principio, la ulterior sentencia, lo que resuelve es un recurso presentado por el grupo parlamentario del Partido Popular. Y en tercer lugar, nos ha explicado usted de esos fragmentos que sí conocemos cuáles son, la explicación y cómo podemos entenderlos. Así que no nos queda más que, como siempre, darle las gracias por todo el conocimiento que aporta en cada una de nuestras interacciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca, a ustedes.